Precioso es el Señor. Sí, mi Padre bendito. Qué grande y maravilloso son tus obras. Cuando invocamos tu nombre de verdad, cosas maravillosas que podamos ver nuestros ojos cuando confiamos en ti. Bendito el Señor amado. Sigue cantando con gozo, mi amado hermano. Aleluya. Tu presencia sobre nuestras vidas, todos los que estamos aquí. Una vez más, mi amado hermano. El profeta Elías oró, la lluvia cayó. El profeta Elías oró, la lluvia cayó. Porque Dios le contestó. Sí, porque Dios le contestó. El Dios de Elías, es el Dios de nosotros. El Dios de Elías es el Dios de nosotros. Creemos con todo el corazón, Señor, que eres nuestro Dios y nadie más. Eres tú nuestra única esperanza en esta vida. Gloria a tu nombre, Jesucristo. Bendito sea tu nombre, Señor. Háblanos por medio de tu palabra, oh Rey. Estamos dispuestos para escuchar tus consejos a nuestras vidas. Aleluya. Demos estas palmas al Señor Dios Todopoderoso, alegremente, cantando al Señor Jesucristo. El Dios de Elías es el Dios de nosotros. ¿Y cómo es el Dios de Elías, amados hermanos? Es todopoderoso. Y si a través de la alabanza usted y yo decimos que el Dios de Elías es el Dios de nosotros, o sea que estamos testificando y confesando que tenemos un Dios todopoderoso. ¿Cuántos lo confiesan? Gloria a Jesucristo. Vamos a leer este pasaje de la Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 8 y en el versículo 37. Solo un versículo vamos a leer. Cuando lo tengan me dicen un amén. Si alguien no escuchó, Romanos 8:37. Si nos da el tiempo vamos a seguir leyendo otros versículos más, pero primero vamos a leer solo un versículo. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice, oiga bien lo que dice la palabra: antes
en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos dicen amén? Pueden sentarse. ¿Alguna vez usted ha llegado en su mente en rendirse en esta vida? ¿Cuántos de nosotros ha llegado estos pensamientos en rendirnos, en darnos por vencidos? ¿Hay algunos o no hay? Sin ninguna duda lo hay. ¿O hay alguien que está pensando en rendirse en la vida espiritual? ¿Me están escuchando? Pero, y quizás hoy no, puede ser mañana. Nadie sabe. Te puede llegar estos pensamientos. O si ha pasado día, está pensando eso, o hoy está pensando, o mañana puede llegar a pensar. Hoy quiero hablar bajo el tema que dice: antes de rendirte, el Señor te dice ahora, responde estas preguntas. ¿Qué pregunta dirá usted? Aquí lo vamos a ver. Pero la alabanza que hemos cantado nos da a conocer, y nosotros mismos lo cantamos. Quizás no cantamos así seguidos acá en nuestra congregación, pero a través de la radio, a través de otros medios, quizás esta alabanza llega a tus oídos, y esta alabanza te es de una bendición. ¿Por qué una bendición? Porque nos da a conocer, como una partecita de esta alabanza dice, que el Dios de Elías es el Dios de nosotros. Y hemos dicho que el Dios de Elías es todopoderoso. ¿Lo sigue creyendo que es todopoderoso? Y si decimos el Dios de Elías es el Dios de nosotros, hemos dicho ya, en pocas palabras estamos confesando que tenemos un Dios todopoderoso. Y aquí, por medio de este versículo que hemos leído, aquí en este pasaje de la Biblia nos dice que la palabra de Dios nos dice a todos nosotros que nosotros, como hijos de Dios, la misma Biblia dice, somos más que, ¿qué dice su Biblia? Somos más que vencedores. Aquí entendamos, no somos simplemente unos vencedores, sino que la Biblia dice que por medio de Jesucristo somos más que vencedores. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Yo no sé si se goza por esa palabra, pero como pueblo de Dios, como hijos de Dios, debemos de gozarnos, alegrarnos. ¿Por qué razón? Porque si yo soy hijo de Dios, la Biblia nos dice somos más que vencedores. Probablemente, mi amado hermano, le digo esto: en esta vida quizá a usted le toca un ejemplo, de aquí hasta la puerta, hablando espiritualmente, te toca que caminar esto llorando, pero no tienes que rendirte. Aunque llorando, aunque renqueando, pero el Señor nos dice somos más que vencedores. Tenemos que llegar a donde tenemos que llegar. ¿Me están entendiendo? Hay etapas en la vida. Yo creo que hay diferentes etapas en la vida, mi amado hermano, que hay momentos que usted avanza en la vida cristiana, en la carrera espiritual, todo alegre, usted siente una alegría, una libertad. Pero hay momentos que llegan en la vida cristiana, llegan momentos de lágrimas, de muchas cosas, pero como Dios nos dice que somos hijos de Dios, somos más que vencedores, aunque llorando, pero tenemos que avanzar, no debemos de detenernos. Porque la Biblia lo dice claramente, que Dios habla a su iglesia, a su pueblo, y le dice por medio de su palabra: ustedes como mis hijos, como mi pueblo, ustedes son más que vencedores. Ahora pregunto, ¿cuántos
¿O cuántos de nosotros realmente creemos que en Cristo somos más que vencedores? No todos lo creen. Pero si usted dice, en mi amén mío, solo dentro de mi corazón, gloria a Dios por eso. Sabemos que el Señor dice, entiende cuando usted habla solo con el corazón y le hablas a Él. ¿Entiende el Señor? Pero lo importante es de que debemos de creer esa palabra, amado hermano, que somos más que vencedores. Si realmente creemos, porque muchas veces nuestra boca dice amén, dice gloria a Dios, pero muchas veces no se ve eso en nosotros, que somos más que vencedores. Porque hay muchas vidas, hay cantidad de pueblo que piensan en rendirte. Hay vidas, mi amado hermano, que entra ese pensamiento y decir, mejor me rindo en esta vida. Hay veces hay cristianos que piensan que están derrotados. ¿Me están escuchando? Hay momentos que el cristiano piensa y dice, ya no vale la pena seguir luchando en la carrera espiritual. Espero que lo captes esa palabra. Pero si la Biblia nos dice que nosotros como pueblo de Dios, repito nuevamente eso, que la Biblia nos dice claramente y con toda autoridad que somos más que vencedores. Y el Señor nos dice, y entonces, amado pueblo, ¿por qué piensas en rendirte? ¿Por qué piensas que estás derrotado? ¿Por qué piensas que no vale la pena luchar? Probablemente por las circunstancias que muchas veces el cristiano enfrenta en la vida, y la única alternativa que le queda para el cristiano dice, ya no puedo más, hasta aquí me quedé, aquí ya no puedo avanzar, me doy por vencido en esta vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso el Señor nos da a conocer en este momento, pero antes de rendirte, o sea que cuando estamos en ese pensamiento y decir, me rindo, me siento derrotado, siento que ya no vale la pena luchar, ahora el Señor te dice, he visto tu pensamiento, he visto lo que piensas, he visto que piensas que ya no vale la pena de luchar en la carrera espiritual, pero el Señor te dice, está bien, momento, quiero que me respondes esa pregunta, te dice el Señor, antes de rendirte. Y cuando te doy esa pregunta, no dice el Señor, porque se trata de Dios, no se trata conmigo. Antes que toma decisión de rendirte, te dice el Señor, te hago esas preguntas y reflexione en estas preguntas. ¿Y cuál será esa pregunta? Dirá usted, y lo encontramos en la palabra del Señor, no porque solamente queremos hablar aquí sin base bíblica. ¿Cuántos quieren saber cuál es esa pregunta que Dios nos quiere hacer? Oiga, la pregunta que nos da el Señor nos dice, ¿crees que lo que Dios ha prometido no lo puede cumplir? ¿Me escucharon? ¿Crees que lo que Dios ha prometido no la puede cumplir? ¿Qué le responderíamos a Dios? Esa pregunta viene de parte de Dios y te dice, ¿crees tú que lo que yo he prometido no lo puedo cumplir? ¿Qué le responderíamos a Dios? Vamos a citar otro versículo de la palabra del Señor para que se dé cuenta de qué estoy hablando. Evangelio de Marcos, en el capítulo 10. Gloria a Jesús. ¿Cuántos creen que en la Biblia hay promesas preciosas? Marcos capítulo 10, versículo 27.
Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Ya lo tienen, hermanos? Oiga lo que dice la palabra de Dios, pues. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Aquí el Señor nos da una promesa para nosotros. ¿Y cuántos la quieren tomar esa promesa, amado hermano? ¿La quieren tomar esa promesa de Dios? Aquí dice claramente, Jesús habló y dijo: para los hombres las cosas son difíciles e imposibles. Pero Jesús mismo habló y dijo: mas para Dios no es así. Para Dios todas las cosas son, ¿qué dice su Biblia? Posibles. ¿Se alegran en eso o no se alegran? ¿Quién nos da a conocer eso? La palabra del Señor nos da a conocer que el Señor nos dice que todas las promesas de Dios son fieles. A su nombre, amados hermanos. Todas las promesas de Dios, toditas. Si aquí la Biblia, aquí vemos una promesa de Dios. ¿Y para quién es esa promesa? Para todos aquellos que creen en Él. El Señor claro nos dice. Ahora el Señor te dice: bueno, pero he visto en tu pensamiento, en tu corazón, que piensas en rendirte. Te has considerado una persona derrotado. Y porque te sientes derrotado y piensas que ya no vale la pena seguir luchando por las circunstancias que estás pasando o viendo en la vida, nos dice el Señor. Pero Dios nos dice: respóndeme a esa pregunta. ¿Crees de lo que yo he prometido en mi palabra no lo puedo cumplir? Aquí el Señor nos hace saber que sus promesas son fieles. Y sus promesas son respaldadas por su poder. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Y sabe, son promesas hechas por aquel que nunca miente. Esa es la alegría de todo cristiano, que las promesas que yo veo en la Biblia, promesas que ha hecho alguien que nunca miente. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso me alegro, y deberíamos de alegrarnos todos nosotros que tenemos promesa en la Biblia. Alguien hizo esa promesa que no miente y nunca falla. En cambio, la promesa del hombre falla. ¿Falla la promesa del hombre o no, hermano? Falla, pero Dios nunca falla sus promesas. ¿Y dónde dice eso? Rápidamente, todavía tengo unos casi 10 minutos. Libro de Números, para que usted se da cuenta que las promesas hechas por alguien que no miente y nunca falla, porque Él es todopoderoso. El libro de Números, en el capítulo 23, gloria a Jesucristo. Veintitrés, 19. Vamos a ver este precioso versículo. Gloria a Dios. Números 23, 19. ¿Ya lo tenemos? Oiga lo que dice la palabra, pues, y conténtese y alégrese. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y aquí hay dos preguntas. Y dice: Él dijo y no hará. En otras palabras, dijo algo y no lo puede cumplir. Aleluya. Y luego dice: habló y no lo ejecutará. ¿Qué dice usted? ¿El Señor habló algo y no puede cumplir? Dios todo lo puede.
Ahora hay otra pregunta aquí. Cuando dice habló y no lo ejecutará, en otras palabras, dijo algo y luego no lo puede hacer. Pero veo en la Biblia que dice que todo lo que Dios promete, Él lo cumple. Todo lo que Él dice, Él lo hace. Por ejemplo, lo que hemos visto en el Evangelio de Marcos 10:27, cuando dice: para los hombres hay cosas que son difíciles e imposibles, pero claramente Él dijo: pero para Dios no es así. Todas las cosas son posibles para Dios. Ahora, yo creo que con estos textos de la Biblia podamos responder ya a Dios. Porque Él en la vida nos dice: momento, antes de rendirte te voy a dar estas preguntas y que reflexiones. Y el Señor nos dice: ¿crees de lo que yo he prometido no lo puede cumplir? Usted y yo podemos decir al Señor: Señor, tú todo lo puedes, Señor. ¿Cuántos lo pueden decir eso? Señor, todo lo puedes, todo tú lo haces, para ti no hay nada imposible. Viene el Señor, nos dice: entonces, ¿por qué piensas en rendirte? Y cuando reflexionamos en esa pregunta que Dios nos da, entonces uno se humilla delante de Dios y decirle: Padre, perdóname si he pensado en rendirme en esta vida. Señor, perdóname si he pensado y me siento derrotado. Señor, perdóname que las veces que he pensado de que ya no vale la pena de luchar en esta vida. El pueblo de Dios debe decir a su Padre: perdóname, Señor, ayúdame a creer en tus promesas. Porque muchas veces solo llega en la mente en rendirnos, en sentirnos derrotados, que ya no vale la pena de luchar. Una de las cosas, porque dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia y nos ocupamos en otras cosas que no nos trae edificación, que no nos levanta los ánimos. Pero usted y yo, para que podamos creer firmemente en la promesa de Dios, tenemos que escudriñar más la palabra de Dios. En tu momento de descanso, ahí sí puede contar tu teléfono con las aplicaciones de la Biblia. En tus momentos de descanso, en el trabajo, qué sé yo, lea un momento la Biblia. Y usted va a ser un cristiano fortalecido y cree en la promesa de Dios. Y usted jamás va a pensar, aunque el diablo viene, como que si usted siente que te está pisoteando, pero usted va a decir: pero la Biblia dice que yo soy más que vencedor por medio de Cristo. Así que aunque llorando, aunque siento que cosa en la vida, pero nadie me va a detener. Leamos nuevamente, regresemos a la palabra de Dios en el libro de Romanos, para que usted se dé cuenta de lo que dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Gloria a Jesús. Los minutos van luego. Y dice, hemos leído Romanos 8:37, pero esta vez vamos a leer el versículo 38. Oiga lo que dice la palabra de nuestro Dios. No le dice así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque nadie nos puede separar del amor de Dios. Nadie me hará que no sigo leyendo la palabra. Nadie me hará que no voy a seguir predicando. Usted va a decir, si ha entendido la palabra, usted va a decir: a mí nadie me detiene para seguir cantando, glorificando al Rey de la Gloria. Porque para Dios todas las cosas son posibles. Porque para Dios no hay cosa difícil. Y si creemos en Dios, las cosas son hechas una realidad en nuestra vida. Pero ¿por qué en nuestra vida cristiana, mi amado hermano? En nuestra vida de cristiano estamos desnutridos, todo pálido, sin fuerza, sin ganas de continuar, sin ganas de cantar, de malas ganas nos congregamos. ¿Por qué razón? Porque no hemos confiado en las promesas de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre?
Ahora viene otra pregunta. ¿Será que tu problema es demasiado difícil para Dios? Para que haya llegado ese pensamiento en tu mente, en tu corazón, de pensar en rendirte. Ahora el Señor nos dice: ¿será que tu problema es demasiado difícil para Dios? ¿Qué respondería usted? ¿Es demasiado difícil nuestro problema para Dios? A su nombre. ¿Qué cree? ¿Hay problema más grande que Dios? No hay. Ahora vayamos en la palabra del Señor, mi amado hermano. Jeremías capítulo 32. Busquemos así rapidito este precioso versículo de la palabra de Dios. Jeremías, ¿qué capítulo dije? 32 y versículo 27. Aleluya. 32, 27 dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Dice así, vamos a ver dónde nos aparece este versículo. Aquí está esta palabra tan preciosa. Dice la palabra: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Todos nosotros diríamos: no, no hay nada difícil para Dios. Todo es posible. ¿Cuántos lo confiesan? Entonces, ¿por qué pensamos en rendirnos? ¿Será que tu problema es demasiado difícil o demasiado grande para Dios? Y Dios te dice: no puedo resolver. Aquí está la palabra. Dios dice: he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Aquí se cumple la palabra que nos dice que nuestro Señor Dios es el Todopoderoso. Otro versículo, Apocalipsis capítulo 1, vamos a ver. Qué precioso. Usted puede apuntar estos versículos y cuando estás en tu casa puedes buscarlo y leer aún más, y vas a aprender aún más, porque eso no solamente esto significa lo que yo estoy hablando acá. Hay mucho más de lo que significa estas palabras, lo que te estoy hablando. Si vamos a leer la palabra y seguir meditando en la palabra de Dios, usted va a ser un cristiano fortalecido y cantando victoria todos los días, a pesar de los pesares, pero usted siempre está gozoso en el Señor. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 8. Dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. ¿Quién lo dice? Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. ¿Cuál es la respuesta? El Todopoderoso. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Verdad que aquí lo dice la palabra de Dios? Que nuestro Dios, a que cantamos, cuando usted se arrodilla, no le está pidiendo ayuda a un Dios que es todo débil. Cuando usted se arrodilla, no está arrodillado delante de alguien que te dice: lamentablemente no puedo ayudarte en lo que estás pasando en la vida, es demasiado difícil lo que está pasando. No, porque aquí la Biblia dice que nuestro Dios es el Todopoderoso. Pero ¿por qué cuando nosotros parece que como que si no tuviéramos un Dios, y pareciera que muchas veces pareciera que tenemos un Dios tan pequeña que no nos puede ayudar, que hasta hay cristianos hasta ya no le tienen confianza al Señor, como que si Dios no puede hacer, porque se les va las ganas de orar, ya no tienen. Por eso hay cristianos que dicen: antes yo oraba mucho, antes yo me congregaba demasiado, antes yo ayunaba, hasta vigilaba, yo siempre leía la Biblia en mi casa y en todas partes, pero antes. Ahora, ¿por qué ya no? Nosotros debemos decir: sigo
con esos gozos de seguir escudriñando la palabra del Señor, porque tengo un Dios todopoderoso. No lo veo, no lo puedo tocar, no lo puedo abrazar, pero sí que Él está conmigo. En los momentos cuando tú estás derramando lágrimas, el Señor ahí está, mi amado hermano. Nunca se ha ido. Entonces, porque muchas veces nos sentimos tan debilitados y sin ganas ya de continuar en la carrera espiritual. Porque muchas veces queremos, o muchas veces el cristiano intentando en la vida de solucionar algo en la cual la Biblia dice que solamente Él lo puede hacer. Y muchas veces nosotros queremos solucionar algo con nuestra propia fuerza. Por eso no vemos un cambio. Por eso nos debilitamos, por eso, mi amado hermano, todo en la vida espiritual, todo débiles, todo apenas ya caminamos en la vida espiritual, porque muchas veces enfrentamos las cosas con nuestra propia fuerza. Y la Biblia nos da a conocer que nosotros sabemos que las cosas más duras en la vida, solo Dios lo puede hacer, hermano. Cuando has confiado en el Señor, por eso el cristiano, por más que las cosas sean tan difíciles, pero usted puede decir: pues esta situación para mí es difícil, pero para mi Dios no es difícil, porque Él todo lo puede, el Todopoderoso. Por eso debemos de estar alegres, amados hermanos, en el nombre de Jesús. No hay que quedarse calladitos y todo. Los demás cantan y usted sin ganas de orar, sin ganas de cantar. No debemos de continuar así en nuestra vida espiritual, sino que debemos de estar alegres. Porque el Señor nos hace esa pregunta: ¿acaso piensa que tus problemas son demasiado difíciles para mí? No dice el Señor. Pero si la palabra de Dios nos da a conocer, Él es el Todopoderoso, entonces nos dice el Señor: ¿por qué piensas que tu situación es demasiado difícil para mí? ¿Acaso crees que lo que yo he prometido no lo puede cumplir? Pero el Señor nos dice: pero si tú crees que lo que yo he hablado, mi promesa en la palabra, te dice el Señor, si tú crees que yo puedo cumplir, alégrate y gózate, canta alabanza al saber que hay alguien que está en control de todo. Usted sigue para adelante. Y ya no debemos de estar ahí: no tengo ganas de ir al culto, es que yo me siento saber que hoy mejor no. ¿Qué significa ahí? Estás pensando, estás creyendo que Dios no puede cumplir lo que te ha prometido. Si usted dice: bueno, ¿para qué? Mejor ya no. Estás pensando que tu situación es demasiado difícil para Dios, por eso no quieres buscar a Dios. Pero el Señor te dice: no son demasiado difíciles para mí tus problemas, porque yo soy el Todopoderoso. Y el Señor te dice: solo crea, solo confía y siga caminando conmigo. Te dice: papá de la gloria, y cada día vas a ver victoria en el nombre de Jesús. Las victorias son alcanzadas en momentos de lágrimas, pero usted sigue avanzando. No se detenga, no debes de dar una pausa en la vida espiritual, no debes de detenerte, no debes de quedarte en neutro, sino que usted debe decir: yo voy a avanzar. Aunque hay una fuerza sobrenatural que se siente, que te lleva para atrás, pero usted diga: tengo un poderoso delante de mí y me dice: adelante, y tiene que seguir para adelante. Hay mucho más, hay algunos como 3 preguntas todavía, pero dejamos para otra ocasión, con la ayuda de nuestro Dios. Pónganse de pie y vamos a orar, dar gracias al Padre. ¿Entendieron algo, hermano? ¿Qué clase de Dios tenemos? Todopoderoso. Así que alegrémonos, mi amado hermano, alegrémonos. Oremos a Dios, cantemos a Dios, congreguemos, leemos la palabra de Dios con toda alegría y sintamos la libertad, porque el Señor a libertad nos ha llamado y debemos de ser victoriosos en el Señor. Así que cierren sus ojos, oremos y dar gracias al Padre. Padre que estás en los cielos, en este precioso momento, Padre bendito, te damos las gracias por darnos este privilegio, esta oportunidad y esa bendición de poder compartir unos minutos de tu palabra, Señor. Nos sentimos felices, Señor,
Señor, tú nos exhortas por medio de tu palabra, porque tú nos amas de verdad. Y nos haces recordar, Padre, que tus promesas son fieles y verdaderas. Todo lo que tú has prometido, tú lo puedes cumplir, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús te doy las gracias en este momento, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Amén y amén.